Qué gusto saludarlo, doctor Fausto Salina, muy amable como siempre. ¿Cómo se encuentra? Buenos días, qué gusto escucharte y gusto estar en tu programa. De la misma manera, estamos muy agradecidos. ¿Cómo está analizando usted la situación en la que se encuentra en estos momentos el presidente de la República, José Gerí, ¿no? Implicado, ¿no?, por reuniones que ha sostenido con empresarios de nacionalidad china, pero también por la poca consistencia que tienen sus respuestas? ¿Cómo está analizando la situación? Creo que esta crisis es la guinda que le correspondía al pastel del caos político vivido desde que el Perú se equivocó y el año 2021 apostó por el señor Pedro Castillo. La inestabilidad institucional nos llevó a la sucesión con la señora Boluarte, luego a la sucesión con el señor Gerí y a un gobierno sostenido por las alianzas de las fuerzas políticas en el Congreso. El señor Gerí no es otro más que uno de los miembros de ese Congreso. Entonces, que él haya sido visto en las circunstancias en que se ha visto, eh, no es otra cosa más de las que hemos visto a lo largo del comportamiento de los grupos parlamentarios a lo largo de estos 5 años. Entonces, esto es un epílogo para la crisis. Va a terminar seguramente con la censura del señor Gerí, su sustitución luego de un reacomodo final de las fuerzas políticas en el Congreso y la designación de un reemplazante hasta la elección. Creo yo que lo más importante de esta crisis es que le permite al ciudadano que enfrenta un proceso electoral en menos de 80 días darse cuenta de la gravedad de su irresponsabilidad al votar y puede servir para tener mejores resultados en las elecciones de abril que se vienen. Así como se observa en este momento el escenario, ¿usted considera que sí va a ser censurado la mesa directiva? Porque eso es lo que se tiene que hacer. O sea, si se quiere que el presidente no siga, se tiene que censurar la mesa directiva. Lo que pasa, José, es que todos los grupos políticos están en campaña y Gerí se ha convertido en un activo radioactivo. Acercarse a él es electoralmente poco rentable para las fuerzas políticas, todas las cuales están en campaña. Entonces, una a una van a ir decantando su posición. Es verdad que hay algunas que todavía no lo han hecho, pero cuando las cosas, digamos, empiecen a ponerse más de manifiesto, con más videos, más comentarios, más declaraciones y más contradicciones, seguramente no quede otro camino que todas las fuerzas se alineen para sacar a Gerí de manera express, como lo hicieron con la señora Boluarte, también de manera express. Entonces yo creo que el escenario de una salida es casi inminente. No sé cuánto tiempo puede tomar por la mecánica parlamentaria, porque la censura tiene que debatirse en el pleno tiene que convocarse, no estamos en periodo de pleno. Entonces hay todo un conjunto del procedimiento parlamentario que va a exigir un poco de tiempo. Pero políticamente la situación creo que ya está dada y la salida probablemente sea que el señor Gerí pierda la investidura con la que obtuvo hace unos 4 meses atrás. Mirando en perspectiva, ¿qué efecto puede tener para las futuras elecciones ahora de abril, del 12 de abril próximo? Creo que eso es lo más valioso, José, eso es lo más valioso porque el elector tiene que darse cuenta que es responsable de este caos. En la crisis política del 21 al 26 han habido actores principales y actores secundarios. Todos han participado de esto, no se salvan, pero algunos han tenido un rol principal y otros han tenido un rol secundario. Los actores principales de esta escenificación del 21 al 26 han sido primero, obviamente, Perú Libre, el señor Cerrón, su bancada, el señor Pedro Castillo, su bancada magisterial, la señora Boluarte, el señor Bermejo, el señor Bellido y todos sus aliados. Esos eran los principales actores, junto con la gente de Juntos por el Perú, el señor Sánchez, la señora Mendoza, la señora Bazán, que han sostenido ese gobierno.
Pero también en un rol estelar han estado, y eso no hay que olvidarlo, el señor Acuña, que ha jugado un papel fundamental en sostener primero al señor Castillo y luego a la señora Boluarte. El señor Soto, presidente del Congreso, la señora Camones, presidenta del Congreso, el señor Salguana, todos ellos han jugado en este escenario que ha visto el país por 5 años. Y obviamente Acción Popular, que tenía cuotas en el poder, ministerios, migraciones, el Ministerio de la Producción, los niños y su tutor, el señor Lescano, que ahora obviamente quiere tomar distancia. Ellos han sido los actores principales, juntos también con los señores de Somos Perú, que validaban estas elecciones. A ellos se han sumado un conjunto de actores secundarios, pero que han tenido un rol inevitable en esta situación. Han sostenido este acuerdo parlamentario. En primer lugar, Fuerza Popular, con la señora Fujimori. En segundo lugar, Podemos, con el señor Luna, que ha sido parte de estos acuerdos. Y también, en menor medida, porque han tenido posiciones discrepantes, la derecha ha tenido un poco de posiciones discrepantes contra estos acuerdos, Avanza País y Renovación Popular. Pero finalmente también han participado en esto. Entonces creo que la lección que queda es que el escenario político está propicio para un reset electoral, para que el elector hastiado de todos estos actores busque actores políticos nuevos. Eso es lo que creo que va a suceder el 12 de abril y por eso los resultados de los sondeos nos muestran que a la fecha solo el 12, 13, póngale usted el 15% de los electores tienen definido su voto. El resto de los electores no sabe aún por quién va a votar, porque este menú electoral, este menú parlamentario, no le convence. ¿Usted considera que el próximo proceso le va a pasar factura, tanto a los actores principales como a los actores secundarios, como usted lo ha descrito? Sí, por supuesto, y ellos están tratando de evitar, generarse algún ahorro, si queremos decirlo de esa manera, hacer que la factura les cueste menos, tratando de deshacerse del activo tóxico que es ahora el señor Gerí. Pero ya están involucrados. El señor, por ejemplo, da risa, disculpe usted la expresión, pero da risa ver al señor Forsyth tomando distancia de su militante. Es decir, Somos Perú ha puesto al señor Gerí en el bolo para ser presidente del Congreso y lo sostiene y lo ha llevado a la presidencia y sin duda seguramente está gozando de los favores presupuestarios que significa estar en el poder. Pero el primero en soltarle la mano es el señor Forsyth, candidato de esta agrupación política. Entonces todos están tratando de alejarse de este activo, pero el ciudadano sabe que todos ellos, en mayor medida, es decir, como actores protagónicos, como actores secundarios o como extras, han participado de esta tragicomedia que hemos visto en los últimos 5 años. Entonces, evidentemente va a haber una factura que el elector la va a cobrar el 12 de abril. ¿Y quiénes pueden sacar provecho dentro de toda esta situación que estamos viviendo de la captación de votos en las elecciones próximas, considerando que esto le va a pasar factura a estos actores tanto secundarios o principales? Sin duda, los que van a sacar mayor provecho son aquellos que puedan manifestarse que no han sido parte de este juego político. Es decir, aquellos que se consideren unos outsiders del juego político parlamentario, poder ejecutivo, a acuerdos de gobernabilidad. Ellos van a ser los primeros beneficiarios. Y en segunda medida, algunos de los actores secundarios o irrelevantes de este juego político de los últimos 5 años que logren mostrar que en algunas ocasiones tuvieron distancia, tuvieron votos en contra, tuvieron posiciones discrepantes y que tuvieron posiciones, digamos, alternativas a este juego político. Esa creo que va a ser la fórmula que va a primar el proceso electoral de abril próximo, tanto en los sectores de derecha como en los sectores de izquierda. Por decir, el señor López Chao seguramente va a querer decir que él no es parte de este elenco. De la misma manera que el señor Carlos Spa, por ejemplo, puede mostrarse como un actor que no es parte de este grupo político que hasta los 5 años. Igualmente, el actor, el señor Carlos Álvarez. Entonces, y otros candidatos que vienen por atrás, como el señor Rafael Belaúnde, etc. El problema van a ser las compañías que algunos de ellos tienen, que hacen poco creíble su ajenidad al juego político. Por ejemplo, al señor Rafael Belaúnde uno le dice, bueno, él puede postularse como un candidato liberal de derecha, pero está acompañado del señor Cateriano, que fue validador del señor Ollanta Humala,
del señor Costa, que tiene una trayectoria más bien políticamente distinta. Entonces ya se hace poco creíble su apuesta ideológica. Lo mismo puede pasar con el señor López Chau, que puede mostrarse como un candidato ajeno, pero que está acompañado y lleva en su elenco parlamentario a personas que han estado jugando también un rol político. Entonces, creo que el elector tiene que mirar esto con cuidado. Si el elector es contrario a esta situación, si el elector está entre ese conjunto de personas que cree que el Parlamento está totalmente desprestigiado, que no lo representa, tiene que tener cuidado por quién vota. Porque si vota por el mismo señor Acuña, por el señor Pepe Luna, no hay consistencia en su análisis a la hora de votar. Vamos a volver a lo que siempre nos hemos acostumbrado en los últimos procesos. Esto se define en las últimas semanas, doctor Salinas. Sin duda, con mayor razón en este caso donde estamos en una pelea de candidatos liliputenses, todos con 2%, 3%, 4%, es un festival de enanos donde uno de ellos, el señor López Aliaga, que ya está, digamos, más trajinado en la política y que tiene aparentemente más de un 10% de los electores que se han decidido, ojo, definamos eso, es muy importante, este muestreo electoral es muy relativo porque estamos hablando de un universo de electores decididos muy pequeño y dentro de esos una asignación de votos específica a determinados candidatos muy pequeña. Entonces, esto va a mostrar que quienes puedan mostrar a los ciudadanos preocupación sobre los ejes centrales, lo hablábamos José, analizando las elecciones en Chile, quienes puedan mostrar preocupaciones concretas sobre determinados puntos pueden hacer una campaña que capte votación. Aquellos que se queden en los lugares comunes seguramente no van a trascender. Va a pesar mucho la mirada que tenga el elector sobre el tema de la corrupción, así al igual como el tema de la seguridad ciudadana. Esos van a ser dos factores. Y le digo esto ¿por qué? Porque tenemos 4 presidentes que están encarcelados actualmente y un quinto que está en proceso de investigación, que es el caso del señor Gerí, que está siendo investigado en estos momentos ciertamente de manera preliminar por el Ministerio Público, pero está siendo ya investigado. Entonces, esto va a pesar de esos dos factores, seguridad y corrupción. Sin duda, pero digamos en orden de prelación, creo yo que la ciudadanía tiene ahora un tema central que es el tema de la inseguridad ciudadana, la intranquilidad en las grandes ciudades, en los conos urbanos, y ese es actualmente el problema más serio. En la elección del 21 era la crisis económica, la falta de recursos, la falta de posibilidades. Esa situación no es que se ha resuelto, pero se ha superado, no está en el estadio que estaba el año 21. Hoy día la primera prioridad es el tema de seguridad. Entonces por ahí creo que va a venir la mano de los candidatos para captar la atención y el favor de los electores. La corrupción sin duda tendrá un rol, pero no vaticino que sea un rol estelar. Va a ser un rol importante, pero no superior al de la inseguridad ciudadana. El sur del país, que siempre tiene un voto contestatario, un voto de protesta, ¿cómo cree usted que se va a inclinar en estas circunstancias? Bueno, curiosamente, el sur del Perú también está experimentando un proceso de hastío a las alternativas radicales de izquierda, porque ha venido apostando por ellas secularmente desde la salida del señor Fujimori, con Toledo, con Humala posteriormente, y luego finalmente con Castillo, y su desencanto es claro. Y todas las facciones de izquierda moderadas o radicales que se apoderan de gobiernos regionales, municipalidades, no resuelven los problemas básicos de las ciudades, no resuelven las carreteras, no resuelven los problemas de la basura y menos los temas de la seguridad, además de la corrupción. Entonces yo advierto ya en el sur un desencanto por las alternativas de izquierda que va a llevar al crecimiento, no te puedo decir en qué magnitud, pero al crecimiento de las alternativas de derecha en un sector del país que normal y tradicionalmente era un sector más tirado hacia las alternativas de izquierda. A esto se agrega un factor internacional sumamente importante: el viraje ideológico de todos los países de la región y la crisis terminal de Bolivia, porque en Bolivia se ha visto todo lo malo que puede llegar a pasar cuando esas alternativas de izquierda toman el poder
y gobiernan esos países. Entonces, esos factores van a hacer que haya un crecimiento de las alternativas de derecha en el sur. Una situación bastante compleja, sin lugar a duda. Yo le agradezco, como siempre, doctor Fausto Salinas, por ese análisis que nos permite un poco interpretar lo que está ocurriendo en el país, ¿no? Estamos a poco menos de 3 meses de las elecciones generales, en una situación naturalmente de inestabilidad, pero será, como usted dice, el elector quien tome las decisiones en base a los elementos que se vienen concurriendo ya a estas alturas. No sé si tenga algo que agregar, mi estimado autor. Y José, pero creo que lo más importante que le tenemos que decir a todas las personas que sintonizan tus programas y están en tus frecuencias es que el Perú tiene, a pesar de su inestabilidad política y de la inestabilidad de sus regímenes políticos, tiene una estabilidad económica que la convierte en una economía estable a pesar de los cambios políticos. El dólar no se afecta, la estabilidad económica no se afecta, el tipo de cambio se mantiene en una perspectiva, digamos, de largo plazo, la inflación tiene signos razonables. Esto debido a que el año 93 la Constitución separó la política de la economía, le dio independencia al funcionamiento de nuestro sistema bancario, de nuestro Banco Central, y esa estabilidad hace que estos cambios de gobierno, de presidente, obviamente generan retraso, generan disfunción en el funcionamiento del aparato público, no se avanzan en los temas, pero no deterioran, no generan un caos económico. Lo acaba de exponer el presidente del Banco Central en la cumbre de Davos, y somos un país que destaca precisamente por su estabilidad económica pese a su caos e inestabilidad política. Entonces, creo yo que lo que el ciudadano tiene que saber es que si el señor Geri tiene que salir, tendrá que salir. Habrá un sucesor previsto en la Constitución y seguiremos para adelante con el proceso electoral, ojalá consiguiendo un elenco político para el 26 al 31 más estable, más profesional, más decente para conducir los destinos de nuestro país. Doctor Fausto Salinas, muy reconocido por esta comunicación. Vamos a seguir conversando en los próximos días. Muy amable, le agradezco la gentileza como siempre. Muchas gracias. Gusto de saludarte.